Hola, en el video anterior habíamos quedado en hablar de composición, hablar del todo y de las partes. Pero bien, ¿qué es una parte? Desde el punto de vista cuantitativo, cualquier sección de un todo puede llamarse parte. Cuando el todo es homogéneo, esta es la única definición posible. De una forma simple única, por ejemplo una pirámide, es difícil determinar sus partes, pero las estructuras homogéneas no son frecuentes. Generalmente, una parte clara manifiesta cierto grado de separación de lo que lo rodea, cierto grado de independencia. Por ejemplo, un vagón en una formación ferroviaria. Pero cuando se dice que el todo es más que la suma de las partes, parece que se dice que es la suma de lo que hay en pedazos más una misteriosa cualidad adicional. El grado de integración o de independencia de las partes es la variable sobre la que habrá que operar para definir la composición. Sin ninguna duda, la visión tiende a agrupar estableciendo relaciones entre partes. En esta imagen, los cuadrados grandes se relacionan entre sí y se destacan de los menores. La similitud por tamaño es fácilmente verificable. También es fácil verificar la similitud por forma o por color. La proximidad también establece relaciones visuales. En este caso, uno percibe grupos por cercanía e incluso por orientación. En este cuadro de Bruegel, la parábola de los ciegos, la similitud de las posiciones obliga al observador a seguir el curso de la acción. Primero andar indiferente, después vacilación, sigue alarma, tropiezo y finalmente caída. El mismo efecto de unidad se consigue por similitud en el conocidísimo ejemplo del edificio de la Ópera de Sídney. Es con este mismo recurso de similitud que se efectúa el movimiento ficticio del cine, que a pesar de que cada fotograma es una imagen diferente, se perciben como que es el mismo objeto que se desplaza. Para la visión no son imágenes diferentes, sino el mismo objeto en movimiento. En este famosísimo cuadro de Van Gogh, las dos sillas del mismo color, de la misma forma y de orientación general generan la sensación de profundidad. También vemos en este cuadro de Goya cómo la secuencia formal anticipa lo que va a pasar. Pasado, presente y futuro mostrados como un destino inevitable. Por eso es que la similitud es la que induce a comparar y a relacionar. Pero también, en estos ejemplos que vimos, vemos tensión y movimiento. Cuando decimos que algo está en movimiento, generalmente queremos decir que algo se traslada. En el caso de los objetos físicos, ese desplazamiento es visible, aun cuando no lo hay, como por ejemplo en el cine, donde la ilusión del movimiento está en relación a lo que ya vimos de semejanza de forma. En la percepción visual, la sensación de movimiento es claramente distinta. No hay movimiento físico, ni tampoco tenemos la ilusión de que lo haya. En las configuraciones visuales con tensión, transmiten la impresión de un acontecimiento más que de un hecho, algo como que va a pasar. Dos pinturas sirven de ejemplo: La guerra de Troya de David y La libertad guiando al pueblo de Delacroix. Las dos plantean una escena de batalla, pero mientras una, la guerra de Troya, es una composición totalmente estática, la otra está llena de movimiento y de tensiones no resueltas. Este es el resultado de aplicar la tensión dirigida a figuras claramente inmóviles desde el punto de vista físico. Ahora, ¿qué es la tensión? En cuanto recordamos que todo acto de percepción es dinámico y entendemos que es una cuestión de composición y no de las formas que lo componen, entonces la tensión no es otra cosa que la percepción de algo que tiende a alterar el equilibrio. Imagínense dos luchadores de sumo iguales, 180 kilos cada uno. Están en reposo y están en equilibrio. Ahora, estos dos mismos luchadores idénticos empujándose exactamente con la misma fuerza. En ambas situaciones,
los luchadores, no se mueven. Pero mientras que en una se perciben en reposo, en la otra el equilibrio está a punto de desaparecer, aunque sigue presente. Toda configuración gráfica debe representar algo. Esto significa que el sentido de una configuración gráfica debe ir más allá de la presentación de los objetos individuales que lo constituyen. Pero esta definición es muy vasta y muy general para que nos sirva, porque dice que la expresión es todo lo que hacemos para expresarnos. Esto es demasiado general. Sin embargo, la expresión en términos de arquitectura necesita alguna definición más específica. Requiere que la comunicación de los datos produzca la percepción activa de una estructura de soporte comprensible del todo antes que de las partes. Ahora, ¿cómo se logra esa expresión? En un sentido limitado del término, expresión se refiere a los rasgos de apariencia que nos permiten descubrir qué es lo que el autor piensa, siente o persigue. En términos personales, cuando uno se refiere a la expresión, se refiere además a lo que se puede percibir de la cara y de los gestos, de forma de hablar, además del contenido explícito de lo que dice. En términos de dibujo de arquitectura, es lo mismo. Es aquello que se puede percibir además del contenido de los dibujos. La estructura perceptual no es arbitraria ni tampoco un juego formal de líneas y colores. Es fundamental como instrumento de expresión de la idea que se pretende comunicar, y se relaciona con la estructura formal que le da soporte a un tema tan abstracto como el de las ideas en el campo de la arquitectura. Pero no debemos confundir el campo abstracto de las ideas con lo concreto de la expresión formal, ya que no hay nada más concreto que el color, la forma, la tensión o el movimiento. A esta altura, seguramente más de uno ya sospecha que la definición de las formas no dependen solamente de su contorno. Las líneas principales de una composición casi nunca se refieren a sus contornos, que son los que definen las formas. Por ejemplo, en una cruz, el contorno de los dos rectángulos no define la estructura de lo que percibimos, sino las dos direcciones que se cruzan, que constituyen el esqueleto estructural. Esto, el esqueleto estructural, es lo que permite establecer la relación entre formas y son fáciles de ser percibidos cuando son claros. Entre todas las modas de arquitectura, no hay nada más nocivo que el argumento de que todo es posible y que todo es subjetivo. Hemos tratado de describir en forma muy elemental los elementos de la percepción que son iguales para todos. Es verdad que nadie ve exactamente lo mismo que el otro, pero tampoco por eso se puede suponer que cada uno ve lo que quiere. La simplicidad, el equilibrio, la agrupación, la tensión fueron analizadas en términos objetivos. Estos elementos son los que nos permitirán definir estructuras para llenarlas de contenido, de significado. El problema del dibujo de la arquitectura reside en el hecho que debo escoger uno o varios aspectos de un hecho único y hacerlo equivalente al todo. La pregunta del millón es cuál de estos aspectos de este objeto tridimensional a representar son los que mejor se adaptan a una traducción bidimensional en una hoja de papel o en una imagen. Pero esto es parte de otra charla. Nos vemos en la próxima.